Saludos. Quiero informarles a las personas que se quejan de que no saben en qué momento sale el programa, etcétera, las entrevistas. Las entrevistas no tienen una hora fija de salida, porque todo depende del invitado y la posibilidad de tiempo que tiene el invitado. Pero si ustedes se suscriben, ahí tienen ustedes para suscribirse, que es completamente gratis. En el momento en que sale, no solamente pueden verlo primero ustedes, sino que además les van a avisar que salen las entrevistas. Eso tenía que haberlo dicho desde hace tiempo, pero hoy es la única vez que me he acordado de abrir el programa diciéndolo. Bueno, resulta que en la Universidad Santa María, el viernes 29 de abril, hay un conservatorio que se lleva por título Desinformación y distorsiones comunicacionales. Ese conservatorio lo va a hacer Edgar Cárdenas. ¿Quién es Edgar Cárdenas? Edgar Cárdenas es periodista, es especialista en periodismo digital, es maestrante de comunicación social en la Central, profesor universitario y es secretario general del Colegio Nacional de Periodistas de Caracas. Es decir, que muy bien puede hablar de esto y otras cosas. Y por eso le he pedido que nos diga, porque no todos podemos asistir a la Santa María, este día viernes en el auditorio 3 de Fases, leo aquí, módulo G, hora, ¿qué hora es? Déjeme poner la lupa de los 40. ¿Qué hora es? 8:30 de la mañana. A las 8 de la mañana, es decir, hay que madrugar. Bueno, Edgar, bienvenido entonces y háblanos un poco de esto es tu estudio y que estás planteando o que vas a plantear en ese conservatorio. Bienvenido. Y bueno, gracias por la invitación, Napoleón. Gracias a la audiencia por acceder pues, a ver el programa. Sí, este conversatorio forma parte del 68 aniversario de la Universidad de Santa María, una invitación que nos hace la Cátedra de Teoría de la Comunicación de la Universidad de Santa María, y con un tema bien particular, que es el de la desinformación y las distorsiones comunicacionales. Bueno, esto responde necesariamente a un problema que es global, no es un problema solamente de Venezuela, ni un país en particular, sino es un problema global. Entonces, que estamos nosotros observando cada día cómo a través de los entornos virtuales se desarrolla toda una campaña de desinformación que tiende a manipular y a tergiversar los hechos y los presentan de acuerdo a un interés particular. Entonces, por eso aquí tenemos varios conceptos que derivan de ello, como los fake news, las noticias falsas, desinformación, posverdad. Es decir, todo esto que aunque nosotros los conocíamos anteriormente, porque ciertamente había así campañas de rumores, ante esta era tecnológica donde se han desarrollado estos entornos de comunicación virtuales, las propias técnicas del rumor, pero no tenían facilidad de diseminarse como ocurre hoy en día con la facilidad evidentemente que aportan todos estos medios o estos entornos de comunicación virtuales, llámense los portales web, llámense redes sociales, que es particularmente el sitio que se ha escogido o que se escoge para diseminar toda esa información. Yo siento, y desmiénteme si no es así, que hoy estamos más desinformados que nunca, con el exceso de información de todo tipo, que nunca se sabe qué es verdad, qué es mentira, cuál es una verdad distorsionada por intereses económicos o políticos. Uno realmente llega a menos que sepa cuáles son los sitios serios donde investigar, donde leer, donde informarse. Uno está más desinformado y despistado que nunca, porque todo eso existía antes. Yo recuerdo que una vez Oscar Llanes me dijo que aquella famosa intriga contra Marcos Pérez Jiménez, que él en Orchila tenía una moto y entonces en la moto iba detrás de las mujeres, especialmente una famosísima que llegó a Venezuela, Silvana Pampanini, ¿okay? Y que eso lo inventaba él y lo inventaba Ramón J. Velázquez justamente como forma de desprestigiar a la dictadura, etcétera.
Y como eso pasó, y luego todo lo que hicieron en contra, sobre todo a la izquierda, en contra de Rómulo Betancourt en su gobierno, que lo llamaron de todo en unión con Fidel Castro y los insultos de Fidel Castro en sus alocuciones en La Habana, todo eso era pan de cada día, pero no llegaba ni con la fuerza ni en la cantidad que llega hoy en día, que todo el mundo, que eso es lo malo de las redes, de las muchísimas cosas buenas que tiene. Sí, pero ciertamente esas campañas, como tú las mencionas anteriormente, tienen que ver con rumores, y los rumores, el común de las personas por lo general pensaba, bueno, algo debe haber de verdad, pero asumían muchas veces la posición de chiste, hacían sátiros sobre esos temas en particular, pero no había forma de difundir toda esa información, sino que era quizás un boca a boca, y sin las limitaciones estaban presentes, por supuesto. Hoy encuentras unas redes sociales, un entorno virtual, unos entornos virtuales, que de por sí son desordenados, son caóticos. Más allá de todas las bondades y todas las ventajas que nos representan las redes sociales hoy día como mecanismo, como medio para que el ciudadano pueda informarse, inclusive informar, porque ahora vemos como el monopolio de la información, el monopolio de la noticia, ya no es propiedad exclusiva de los periodistas. Ya lo estás compartiendo con las propias audiencias. Entonces, esas audiencias que eran pasivas, que solamente reciben información a través de los medios, digamos que tradicionales, por denominarlos de alguna manera, a través de la radio, de la televisión, inclusive de los periódicos, la única forma de poder interactuar con dichos medios era que si una carta al director del medio, y allí veían si la publicaban o no, algún programa de radio que permitía que la gente se comunicara con una línea telefónica, pero eran muy limitadas. Hoy día vemos cómo estas redes sociales, una de sus principios o sus grandes ventajas es la interacción. Porque ¿qué pasa? Dentro de esta nueva etapa, que digamos de la comunicación, vemos cómo ha cambiado y ha roto paradigmas, y entonces encontramos cómo ahora tenemos entre esos medios, en estos entornos, todas las bondades que podían ofrecer los medios tradicionales. Si quieres escuchar solamente el sonido, tienes la posibilidad de recurrir a los podcasts, a los sonidos que están en las redes. Si quieres video, si quieres texto, que es lo que se llama multimedialidad, porque son todas las plataformas en el entorno multimedia. No, y además Pero ahora, eso facilitó. y además ahora hay una muchísima más libertad porque los gobiernos, especialmente las dictaduras, aunque no era exclusivo de las dictaduras, no pueden manejar todos los medios y presionar a los medios. Cuando había, por ejemplo, a un principio 2 canales de televisión, primero hubo en cada país un canal de televisión oficial, luego hubo 2 canales, ¿no? Entonces era mucho más fácil, ¿no?, que los dirigentes políticos, cuando no les interesaba algo o consideraban que no convenía al país, hablaban y presionaban para que los medios no dijeran nada. Y en las dictaduras, evidentemente, como sucede en Venezuela, lo silencian. En cambio, el Twitter y todas estas redes sociales es muchísimo más difícil de silenciar. Sí, es mucho más complicado, y como decía hace un momento, le entregó una especie de empoderamiento al ciudadano, a las personas, para que a través de esas redes no solamente reciban información, sino que también informan. Entonces tienes la dualidad de que ya esos usuarios de las redes, que era lo que nosotros conocíamos como audiencia de los medios de comunicación, se convirtieron en unos prosumidores, es decir, producen contenido y consumen contenido, porque ellos emiten información, hacen comentarios, pueden ejercer derecho a opinar, y también reciben la información. Eso es perfecto para, sobre todo en los regímenes democráticos, porque es un avance más en términos del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Pero las redes de por sí, dentro de su caos, tienen un elemento que tú bien mencionabas hace un rato, que es el de la infoxicación. Esa cantidad de información diversa que existe en las redes de todo tipo, infoxica al ciudadano, infoxica a los usuarios de esas redes, porque está la información que se le hace un poco más complicado determinar la veracidad de la misma, una revisión más exhaustiva, porque también tenemos que tomar en consideración que la gente accede a todos esos entornos buscando información rápida, inmediata, dentro de ese criterio de inmediatez de la noticia, de los hechos que vienen ocurriendo, cosa que no sucedía con los otros medios. Quizás el más inmediato era el caso de la radio, la televisión, pero movilizarse era costoso, mover un equipo de televisión, y los tiempos en televisión, los espacios eran costosos. Pero ahora vemos que Internet es, por el hecho de que sea prácticamente gratuito, más allá de lo que la gente pueda cancelar por los servicios de conectividad, de conexión, puedes hacer uso de ese derecho a libertad de expresión y opinión a través de esas redes. Entonces complica porque
tal la información que no todo el mundo tiene la capacidad de poder determinar la veracidad de esa información, sino le pasa quizá una especie de paneo y se entera de lo que está aconteciendo. Aquí lo importante entonces es alfabetizar a los usuarios, una alfabetización mediática. Primero, que aunque los ciudadanos, y eso que se han ido llamando ahora infociudadanos, han hecho una gran labor en las redes, porque están informando, están permanentes, y sobre todo en países como el nuestro, que el ejercicio de libertad de expresión cada día se ve más presionado, más limitado. Eso es un hecho importante, que los infociudadanos puedan ejercer ese derecho y poder informar e informarse también. Pero estos infociudadanos también presentan algunos determinados problemas. El no tener las herramientas o conocimientos necesarios para el manejo de la información, el análisis, las comparaciones, todo lo que hace el propio periodista. Ahora, dentro de estas transformaciones, los periodistas nos hemos convertido como una especie de cartógrafos o lectores de un mapa, porque estamos obligados hoy día, que para los que piensan que, bueno, que estos entornos acaban con el periodismo, todo lo contrario, lo fortalecen y fortalecen al periodista. Porque aunque existe una especie de contrato, aunque no esté firmado entre el ciudadano, la gente, las personas, con los medios de comunicación y los periodistas. Ellos aspiran que la gente les informe, que los periodistas les informen debidamente y oportunamente. Entonces hay una mayor credibilidad en esos periodistas que dedican a la investigación periodística y al trabajo permanente del día a día del hecho noticioso. Vemos cómo la aparición de lo que se denominan influencers, que son personas que manejan cierta información o cierto contenido, son especialistas en cierta área, desarrollan toda una tendencia, desarrollan todo un criterio para publicar en todas las redes sociales la información que consideren pertinente, pero están incurriendo en graves errores cuando toman, digamos de alguna manera, la labor periodística como que si le fuese propia. No el derecho a informar, que eso es un derecho inalienable indiscutible, pero cuando asume una posición de periodista, tratando de presentar información o publicar información que en muchos casos no está contrastada, no está comprobada, no hay otra opinión, no hay equilibrio. Entonces, todo eso, por supuesto, afecta a la comunicación en esos entornos. Ahora, esa desinformación, precisamente lo más grave, es que no es casual. Comunicar tiene siempre un efecto. Comunicar siempre busca un efecto. Hay una intencionalidad cuando se quiere comunicar. Y entonces esa comunicación responde a estrategias fundamentadas en elementos que tienen que ver con la política, con la economía, inclusive hasta con las religiones y otros elementos, otros factores, para presentar información que digamos que pueden ser medias verdades, manipuladas, porque ni siquiera hay una persuasión de intentar presentar información y convencer a los usuarios con algunos argumentos, sino por el contrario se juega es con las creencias de las personas. Esas creencias son muy fáciles de utilizar para efectos de esa información que se convierte en esa desinformación que estamos hablando. Entonces, dentro de las democracias, lo importante es que el ciudadano pueda estar informado para que pueda participar, informado debidamente. Los gobiernos deben fortalecer que eso suceda, deben fortalecer y establecer acciones para que la sociedad pueda estar informada, por supuesto, porque para que un ciudadano pueda activar, pueda participar, debe estar informado de lo que acontece. Sí, pero pasa todo lo contrario. El problema es que los gobiernos están dirigidos por políticos que son seres humanos, que a su vez pertenecen a partidos políticos, y la mayoría lo que le interesa, y no hablo solamente de Venezuela, no es el país en sí, sino el poder. Si el ser humano en líneas generales vive en un globo, cada quien tiene su mundo, y entonces yo voy a leer el periódico, antes se leía el Nacional, o se leía el Universal, o se leía Últimas Noticias, en el caso de Venezuela, según el gusto de la gente, y si tú quieres, la inclinación política de la gente, según sea el Nacional o el Universal en una época, y eso que en Venezuela no era tan obvio, ¿no? La política informativa como lo fue o lo es en otros países como Francia, por ejemplo, o como Estados Unidos, por ejemplo. ¿Okay? Eso por un lado, pero también iban a los medios de comunicación los dirigentes políticos a desinformar, porque yo soy de la opinión que el desprestigio de los partidos políticos en Venezuela, concretamente, no sé en otros países, quien lo hizo fueron los propios dirigentes políticos cuando iban a la televisión y a la radio
para tener notoriedad y tener luego centimetraje en los periódicos, a acusar de cualquier cosa al contrario, y no solamente al contrario del otro partido político, sino al contrario del propio partido, hasta el punto que una vez Luis Herrera dijo: recuerde que quien se mete con su familia se arruina. Sí, sí, lamentablemente eso es una realidad. Y por supuesto, fíjate, esa crisis de los partidos, ese desprestigio de los partidos, se ve en parte de lo que estás comentando. Y que esas grandes maquinarias que fueron construidas entre las organizaciones políticas para participar en esos procesos electorales nacionales, locales después y regionales, dejaron de cumplir no, solamente, no con esa función solamente, sino que convirtieron en maquinarias internas. Y los partidos vivían de elección en elección, no solamente las elecciones para los cargos de elección popular, sino para los cargos de la estructura interna de los partidos, olvidándose del compromiso con la gente. Entonces, esas maquinarias electorales al final quedaron destruidas porque perdieron la credibilidad, porque perdieron la conexión con la gente. Hubo todo un esfuerzo, por supuesto, para tratar de imponer una visión, digamos que de Estado, una visión política, en todo caso, de algunas organizaciones de corte político, por supuesto, pero olvidando el compromiso que tienen con la gente y la sociedad, y prácticamente ese desprestigio se debió fundamentalmente a errores graves cometidos por dichas organizaciones políticas, ¿no? Ahora, aquí el caso es mucho más grave porque tenemos, o la situación es mucho más grave porque tenemos ahora unos medios distintos para comunicar, que son esos entornos de comunicación virtual. En Venezuela, un poco más de la mitad puede tener conectividad o acceso a Internet, más no la conectividad, digamos que puede estar presente, pero aquí la situación de Internet, la lentitud, los problemas de la electricidad, todo aquello influye en que la gente no pueda acceder debidamente. Y por otro lado tenemos los mismos bloqueos de los medios de comunicación digitales, que permanentemente de las altas esferas del poder se les impone una persecución, ataques distintos y bloqueos para que el ciudadano no pueda informarse de lo que está aconteciendo. Ahora, los medios de comunicación, evidentemente, dentro de la democracia tienen una línea editorial y pueden tener, y es respetable, una línea editorial política, económica, religiosa, cualquiera que ella sea, e inclusive desde el plano editorial pueden defender esas ideas con pasión, con fortaleza. El asunto es que deben tener pluralidad informativa. Si en el plano editorial son fuertes, pero tiene que haber una pluralidad informativa en el plano de información que permita que tenga cabida todo el pensamiento y toda la información que el ciudadano a la que debe recurrir, debe enterarse. Eso es fundamental. Pero el detalle está en cuando ciertamente todas estas jornadas de desinformación, estas acciones de desinformación, estas campañas, por supuesto buscan desestabilizar económicamente, crear una imagen para organizaciones, personas, países, instituciones, y fortaleciendo algo que es que no es ir en contra de lo que está ocurriendo, ir en contra de la verdad como tal. Por eso es que vemos cómo se intenta imponer un criterio para una especie de posverdad, que es un nuevo término, no nuevo, pero de los más recientes que se manejan, porque allí lo que se busca es manipular la verdad es menos valiosa que las creencias. Entonces, es manipular esas creencias para poder influir en las decisiones de los ciudadanos e influir también en la sociedad en su conjunto. Además, hay que enseñar a la gente, que ya lo decía Goebbels, que era un genio para la publicidad y la propaganda política. Cuanto más increíble sea una afirmación, primero se lo cree la gente. Y lo logró, y lo logró. Y hoy en día hay gente que ahora vuelve a pensar de que la Tierra es plana. Entonces tú dices, bueno, pero están retrocediendo ¿a qué siglo? Pensando que la Tierra es plana. Pues hay gente que realmente cree que la Tierra es plana. Sí, bueno, hay un retroceso allí. Introdujiste un elemento importante cuando mencionas la propaganda, porque eso es otro mecanismo de desinformación. O es utilizado para desinformación, no vamos a tildarlo de que es un mecanismo netamente desinformativo. Pero cuando la propaganda es utilizada en detrimento de la información, de la verdad y de la realidad, se convierte en parte del proceso de desinformación. ¿Qué es lo que viene más o menos ocurriendo en Venezuela? Mientras censuran los medios de comunicación, limitan los espacios de los medios de comunicación, cierran emisoras de televisión, de radio,
persigues a los medios digitales, lo que se está buscando es que las personas recurren entonces a los medios oficiales o a aquellos que les son afectos. Y todos sabemos que la información que está en esos medios no es información, sino más bien es propaganda. Y eso también implica desinformar. Claro. Ahora, ¿cómo está la situación? Porque el problema del periodismo tiene muchos enemigos hoy en día. El periodismo tradicional, quiero decir, está por un lado las dictaduras, ¿no? El 70% de los habitantes del mundo, 70% viven en una dictadura. Viven en países con dictadura. 70%, increíble. Luego tenemos los problemas en América Latina concretos de las dictaduras y con el venezolano, evidentemente. Eso por un lado, para callar a los periodistas, para callar a los medios. Por otro lado, está el problema de las nuevas tecnologías que le están quitando, pero y además muchísimo, lectores a los medios tradicionales, la prensa, los periódicos, los semanarios, las revistas cada vez se compran menos, por lo tanto, cada vez hay más clientes donde prefieren anunciar en los nuevos medios digitales que en la prensa tradicional. Y además a eso se unió el problema de la pandemia, que la gente no salía, no había forma de ir a comprar ese periódico que tradicionalmente uno leía, si es que todavía existía el periódico, porque la dictadura no lo había acabado con ellos, como sucedió, por ejemplo, por citarte uno de los varios, el Nacional. Sí, pero fíjate, en el mundo, estamos hablando de esas cifras donde se vive en dictadura, pero lamentablemente aprendieron quizá una especie de lección y entonces son dictaduras que han adoptado algunos métodos, fórmulas democráticas, porque la democracia todavía vende, la democracia todavía es un ideal. Entonces ya no son esas dictaduras de los lentes oscuros y el señor sentado en un escritorio, sino donde hay elecciones, donde se simula que hay participación, donde se simula que hay bienestar. Entonces, por supuesto, eso implica también desinformación. O sea, estás desinformando porque solamente no es verdad, tras esos mecanismos. Y sí, ciertamente hay toda una situación difícil para el periodismo, sobre todo porque los grandes modelos de negocio, sobre todo el periodismo tradicional, llamemos particularmente en este caso los impresos, eran grandes emporios comunicacionales con alta factura en materia publicitaria, y hace aguas con este desarrollo tecnológico que estamos observando, que no es un periodismo nuevo, es una fórmula, una forma de hacer periodismo donde buscas todos los recursos, los análisis, buscas información a través de distintas fuentes, por supuesto, pero que el proceso prácticamente se hace todo en esos entornos virtuales, lo haces todo en la red, en la web. Y los medios tradicionales se anclaron, no se reinventaron, porque fíjate que anteriormente, en estos inicios, estos procesos de transformación, o esa digitalización, ese paso digamos, de lo analógico a lo digital, veíamos cómo los medios de comunicación en sus periódicos, sobre todo en el caso de la prensa escrita, colocaban los links para que la gente ampliara la información en las páginas que estaban abriendo ya, o en los portales que ya tenían presente en la web. Cuando los medios tradicionales publican el mismo contenido que tienen en el impreso en la web, ahora sucede es menos común hoy día. Estamos repitiendo la información, entonces para que yo compre un periódico se pueda entrar a la web y leer lo mismo, porque era un mensaje, era una copia exacta de lo que sucedía. Y leerlo primero, por cierto. No esperar al día siguiente para saber las noticias del día anterior. Correcto. Entonces, eso era parte de lo que sucedía, y entonces no se reinventó realmente, porque si algo hay un reconocimiento importante es que la gente buscaba esos medios de comunicación, en este caso los impresos, que me llama mucho la atención, para esos grandes reportajes que se elaboraban. Y la gente buscaba su información, ya sea el Domingo, el Universal, la página de Expedientes, o la página nacional, y otros medios inclusive, el mismo Tal Cual, en su momento, para informarse sobre esos grandes reportajes, sobre esos grandes trabajos, sobre las publicaciones inclusive en las revistas dominicales, pero no lograron amalgamar en ese proceso de inventar una fórmula distinta. Entonces recurren a fórmulas de marketing, por ejemplo, entonces los medios de comunicación impresos recurrían a que si comprabas el periódico te regalaban el domingo un rompecabezas o algo para que los niños colorearan. Una forma como de establecer un gancho, pero sin establecer una conexión real con sus audiencias.
qué es lo que quieren las audiencias, qué le puedo yo ofrecer a esas audiencias a través de mi periódico impreso, Yo particularmente. quería saber una cosa, porque aquí se hizo ese intento. Yo inclusive vi esa revista, que iban a ir hacia el lado de que tú comprabas la revista porque te gustaba esa revista X y veías un reportaje, leías lo que el periodista había hecho con esa entrevista X a ese personaje, pero si querías ver cómo fue la entrevista completa, lo que dijo, menos importante para el periodista a esa persona, o algunos otros puntos que no se tocaban porque se tocó solamente uno de los muchos temas, te daban la dirección para que tú te metieras en el Twitter y lo vieras a través de el Twitter o YouTube o lo que fuera. Yo pensé que lo iban a hacer con todo el mundo. Si era un reportaje de un crimen, por ejemplo, la noticia sobre un crimen, pues tú podías ir, para esa gente que le gusta ese tipo de cosas, podía ir con video, ver lo que estaba reseñando el periodista, pero veo que eso no fue así. Sí, pero no, sí, y lo que pasa es que dentro de estos entornos ahora vemos cómo hay distintas plataformas, distintos recursos para presentar el hecho noticioso o la información. Yo en el periódico de repente puedo hacer una infografía sobre una ubicación, supongamos que sea en un espacio geográfico, bueno, aquí ocurrió un hecho, pongo un mapa de Venezuela y coloco allí los detalles, qué fue lo que sucedió y pongo unos elementos allí gráficos. Pero las bondades de la web me permiten hacer ese mismo mapa, pero multimedia, donde la gente en la web puede tocar un botón, entrar a la fotografía, entrar al video, y esa es la ventaja. Entonces la gente consume frente a la linealidad del texto que estaba en impreso, que hay que leerlo completo para enterarse, por lo menos leer el lead, leer el cabecero, el título, perdón, y el lead. La gente medio se informa, ya estaba el día más o menos el detalle principal. Ahora, y era lineal, si quieres enterarte completo, le el periódico completo. Hoy día, estos medios no son lineales. Ya la comunicación web no es lineal. Entonces, la comunicación web, la persona consume lo que quiera consumirlo. Bueno, yo sobre determinado trabajo puedo ver el video solamente, o puedo solamente escuchar el sonido, o puedo irme a las infografías. Y con un límite de tiempo, porque ya más de 10 minutos para la mayoría ya es exagerado y lo cambia. Claro, eso es otra de las cosas que es importante destacar, que el espacio para la web no es apto para grandes reportajes donde tengas páginas y páginas. No puedes publicar un libro como una noticia. No puedes publicar un libro como un hecho noticioso amplio. La gente lo que importa es el Claro. lead, enterarse rápidamente y brinca para otro lado. Aunque todo, como ¿Vale? todo es posible gracias a la tecnología, existen clásicos tanto de modernos como de los clásicos antiguos que tú puedes escuchar su lectura, lo que llaman audiolibro. Ajá. Es correcto. Sí, pero que estos avances, creo que estamos en pañales, todavía nosotros no sabemos qué es lo que nos depara, porque pensamos que hemos avanzado mucho en materia de esta comunicación en entornos virtuales, pero cada día nos sorprendemos de las apariciones. Era impensable hace unos años creer que yo podía sentarme en un computador y hablar para que me escriba. O sea, ya yo no escribo, me escribo el programa de lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, para traducir algún texto de algún idioma distinto al nativo al que uno habla. Entonces, todas esas son transformaciones que hacen, por supuesto, que la comunicación cambie y, por supuesto, una transformación total, porque prácticamente es eliminar todo un modelo para llegar a otro que es netamente virtual, donde estamos hablando de inteligencia artificial. Ya hay ciudades inteligentes, ya hay espacios donde yo, por ejemplo, quiero comprar una propiedad o quiero alquilar una propiedad y yo me meto en ese link y yo hago una visita en cada habitación con todos los mecanismos. Puedo sentarme, puedo hacer distintas cosas con la realidad virtual y no tengo que ir al sitio a verlo, porque lo puedo hacer desde allí. Inclusive puedo hacer las reservaciones, puedo hacer los pagos, puedo hacer una cantidad de cosas. Ok, eso en Ahora, cuanto a la parte moderna, pero hay una cosa que me interesa conversar contigo, al fin y al cabo eres secretario general del Colegio Nacional de Periodistas de Caracas. Estaba escuchando, por cierto, unas conversaciones que por internet hicieron varios periodistas de varios países latinoamericanos sobre la libertad de expresión, cómo cada vez se reduce más en América Latina y en el resto del mundo también.
y los problemas que tienen ahora los medios tradicionales y los periodistas, que buena parte de los periodistas, como los medios tradicionales, o desaparecen o se están yendo a los otros medios, los nuevos medios, pues entonces necesitan menos periodistas, ¿no? Y los votan. Y los periodistas tienen que integrarse a todos estos medios que estamos viendo ahora y que estamos disfrutando ahora, pero que lo pueden hacer tanto periodistas como no periodistas, como acabamos de decir. Algunos lo hacen maravillosamente bien y además tenemos la suerte de que, por ejemplo, podemos ver qué está pasando en Ucrania al tiempo, ¿no?, que está sucediendo el bombardeo, porque alguien con su teléfono lo está grabando y lo está lanzando. O un asalto, como muchas veces se ha visto que han grabado en Venezuela, ese tipo de cosas. Eso por un lado. Pero yo quisiera que me hablara de cómo es, pero también por otro lado hablaban de cómo asesinan periodistas. Por ejemplo, ya en lo que va de año en México, que está a la vanguardia del asesinato de periodistas, ya ha matado a 8 periodistas, pero desde el año 2000 hasta hoy hay 100 y pico de periodistas asesinados. Cómo calla la libertad de expresión, cómo la ahoga el nuevo gobierno mexicano, el AMLO famoso, los Kirchner, todas las barbaridades y vagabunderías que ocultaron, y cómo callaron a los periodistas. Inclusive hubo periodistas asesinados. Pero en Venezuela concretamente, ¿cuáles han sido los pasos? Porque primero callaron periodistas. El caso mío fue el primer programa que prohibió la dictadura de Chávez Frías. Pero en líneas generales, ¿cómo se calla la libertad de expresión y cómo las campañas que ellos hacen, ¿no?, tienen éxito? Por ejemplo, yo estoy absolutamente seguro que parte de muchos de esos tuiteros, ¿no?, no son sino máquinas del régimen, eso tiene un nombre, tú me dirás cuál es, para, por ejemplo, dividir a la oposición. Es muy importante dividir a la oposición y que parte de estos insultos y ese tipo de cosas vienen del propio régimen, pero que algunos están tan bien hechos o son tan exagerados, ¿no?, que, como decía Goebbels, la gente se los cree y repiten eso que el narcorrégimen está lanzando. ¿Qué opinas tú de todo eso? Háblanos de eso. Sí, bueno, fíjate, aquí en principio nosotros debemos reconocer que se impuso pues un concepto acuñado por Izarra, de hegemonía comunicacional, que está inspirado no en la hegemonía realmente de las comunicaciones, sino la hegemonía en todo sentido. Era un concepto realmente gramsciano, ¿no? De Gramsci, donde las comunicaciones eran fundamentales, pero aquí se está avanzando mucho más allá de eso. Las comunicaciones eran parte, la información era parte de la intención de un control absoluto. Después vemos cómo hubo no un cambio, sino que siguieron avanzando, y vemos cómo se conforma entonces un sistema mixto autoritario. Un sistema mixto autoritario en el área de las comunicaciones, previo a que ya habían cerrado medios como Radio Caracas, ya habían cerrado algunas emisoras de radio. Algunas no, cerraron cientos de emisoras de radio, por lo menos 200. Habían evitado o influenciado para que salieran algunos periodistas de algunos medios de comunicación, y después imponiendo ese concepto de mixto autoritario que te hablaba, que tiene que ver con la presencia de algunos medios, denominemos independientes, o digamos que son independientes, pero con una presión permanente, con un control absoluto sobre la información, y por otro lado la libertad de tener medios dependientes del Estado y algunos medios que también son afectos, que eso también es válido. Entonces, todo esto ha sido un concierto dentro de esa estrategia de persecución de medios, censura, persecución de periodistas. En Venezuela actualmente tenemos 11 comunicadores sociales con causa abierta en los tribunales por cumplir con la labor de informar. Me cuento entre ellos que tengo 4 juicios. Bueno, imagínate. Y tenemos allí esos casos de esos periodistas, y siempre menciono uno que es muy, muy, muy gráfico. Un periodista en una población del estado Guárico, en plena pandemia, salió a cubrir una protesta por falta de agua,
y fue detenido inmediatamente por instigación al odio, fue el delito que le imputaron, ¿no? Él no era activista de ninguna organización, él estaba allí cubriendo una información pues, que estaba ocurriendo. Así otros casos de periodistas que se les han abierto juicios y se les ha obligado pues, a someterse a la presentación en tribunales cada 15 días, cada mes, y es una especie de control, de presión, ¿no? Para que el periodista pueda quebrarse, pueda dejar de informar. ¿Quién se encarga de eso ahora? Porque antes, hasta su muerte, se encargaba especialmente José Vicente Rangel, uno de los personajes más nefastos que ha tenido el periodismo venezolano. Sí, pero Bueno, aquí que distintas ha tenido la instituciones, sociedad venezolana en general, él y su mujer y porque su hijo. dependiendo del área, tenemos un organismo como Conatel que se encarga de la persecución, la censura, los bloqueos a los medios. Pero a eso hay que añadirle la aprobación de estas leyes, que son leyes que realmente criminalizan la, la, la opinión y legitiman la censura. Son leyes como la ley contra el odio, que deja discrecionalidad de los funcionarios la actuación que deben accionar o que deben ejecutar. Porque entonces cualquier tema que pueda ser interpretado, pueda ser sensible, implica una pena de prisión hasta de 20 años, por ejemplo, por incitar al odio. Es decir, que una población está protestando por falta de agua, es tomada como una incitación al odio porque esta gente está informando sobre lo que acontece en ese momento allí, pero que puede hacer que otras personas conozcan la información y digan, bueno, pues es cierto lo que está pasando, estén informados plenamente de lo que acontece allí. Entonces, son distintas estrategias que al final buscan es imponer el miedo a través de la censura y lo que es peor, de la autocensura. Porque Ahora, si la la censura involución bolivariana ha logrado que aumentara la pobreza como nunca. El 80%, tengo entendido, de los habitantes de Venezuela es gente humilde, pobre. Ha aumentado la pobreza, acabaron prácticamente con la clase media, que ahora con estas nuevas medidas y por un tiempo, evidentemente, algunos se sienten más aliviados, pero la mayoría de la población está informada, sabe lo que pasa realmente en el país, te pregunto. no, no. Aquí es totalmente una estrategia de desinformación a través de los medios oficiales, a través de la propaganda, a través del control de los entornos de comunicación virtuales, porque ciertamente tú decías hace un rato, los bots, estos que son especies de robots que distribuyen información en todas las redes, y no es casual que observemos cómo, viendo las tendencias, vemos cómo se imponen tendencias casi todos los días relacionadas directamente con las altas esferas del poder gubernamental. Se puede imponer tendencia Nicolás Maduro, libertad y no sé qué cosa, revolución venezolana, es decir, a través de todo ese andamiaje se intenta imponer entonces toda esa tendencia que lo logran porque ciertamente observamos que están presentes, pero con toda una estructura que tiene que ver con más tecnología y por supuesto el uso de todos estos robots y estos equipos y estos bots para poder imponer o diseminar o difundir, divulgar la información que les interesa. Sea información de tipo de acciones que puede estar ejecutando el gobierno o en beneficio de la sociedad en teoría, o campañas de descrédito, campañas de desinformación. Y llegamos como último punto de lo que me preguntaste hace un momento, sobre cómo estaba ese cinto de la libertad de expresión en Venezuela, el ejercicio periodístico. Vemos cómo ahora desde los mismos altos funcionarios del gobierno, los mismos altos funcionarios, representantes inclusive hasta el Parlamento, a través de las redes, a través de programas de televisión, acusan a periodistas de ladrones sin tener prueba alguna, los someten al escarnio público, los descalifican, buscando precisamente seguirlo censurando, o sea, es descalificándolo y por supuesto que el ciudadano pueda verse, encontrarse en una situación de duda cuando es una campaña permanente. Y entonces vemos como en estos últimos días ya son personas que sabemos que son afectas al gobierno venezolano, a través de sus propias cuentas también inician unas campañas para que parecieran como que son motus propios o una opinión particular de ese ciudadano, y evidentemente son parte de toda una estrategia y de todo un andamiaje para desestabilizar, para generar temor en los periodistas y sobre todo desasosiego en la sociedad. Ahora, la dirigencia política en líneas generales en muchísimos países
ha logrado aparentemente algo que era lo que quería, el desprestigio de la carrera periodística. Que la gente crea que el periodista es un vendido, que está trabajando, ¿cómo se llama?, para unos intereses muy particulares que ni siquiera son suyos, sino de su jefe, ¿ok? Que todo lo que escribe es mentira cuando es en contra de ese dirigente político. Eso se ha logrado realmente en Venezuela. La gente no cree en el periodismo en Venezuela. No, en el caso venezolano ha sido distinto. En el caso venezolano, a pesar de sus distintos altibajos, el periodismo sigue siendo reconocido. Y tú lo observas cuando tú analizas la métrica, inclusive de algunos medios de comunicación y de los propios periodistas, y ves cómo la gente sigue accediendo, sigue y buscando información de esos periodistas y de esos medios de comunicación. Medios de comunicación que para la gente le pueden sonar tradicionales inclusive, por los grandes nombres y porque bueno, tienen toda una trayectoria en el campo impreso o en el campo audiovisual otros. Pero no ha sido posible que lo logren. Sí, la población debe entender que la libertad de expresión no es un asunto nada más de los periodistas, sino que es un asunto de la ciudadanía, de todos los venezolanos, ¿no? En el caso nuestro acá, y que es importante asumir su defensa. Pero más allá de las críticas que puedan existir, la defensa de la libertad de expresión se garantiza publicando. La defensa de la libertad de expresión se garantiza es trabajando. La defensa de la libertad de expresión se garantiza mientras los periodistas sigan enarbolando la bandera de la libertad de expresión y de la información, sea por el medio que sea, a través del impreso, del audiovisual, de los medios digitales, de un papelógrafo, de la forma que sea, el periodista tiene que seguir cumpliendo con su labor porque es fundamental y es necesario para la sociedad, para el sostenimiento de las democracias. Ahora, el régimen, ¿cómo se llama?, atemoriza directamente y amenaza directamente al periodista o llama al medio, porque ya antes, por lo menos al principio, cuando Chávez llamaba al medio. Nada nuevo, por cierto, pero en ese caso con mayor frecuencia. ¿Cómo hacen para callar a los medios independientes? Sí, anteriormente ocurría, como tú lo dices, y había esa llamada. De hecho, en Venezuela digamos que se institucionalizó la figura del exhorto, porque ya no es una comunicación escrita, sino ya es una llamada. Mira, no puedes hablar de esto, este tema no es válido para tu programa, esto no se puede hacer, esto sí se puede hacer. A la hora de establecer alguna denuncia, no hay algún mecanismo que pueda comprobarla, más allá de decir que llamaron o que nos comunicaron pues una decisión de este tipo. Entonces, ciertamente hay las advertencias a los distintos medios de comunicación, a los periodistas se les persigue, a los periodistas se les cita, a los periodistas se les abre juicio, es decir, que van un paso más allá porque entendiendo que el periodista sigue asumiendo su compromiso y sigue trabajando, la presión es mucho mayor. Amenazas permanentes, coacción, Pero ¿cómo son campañas. esas amenazas permanentes y esa coacción? Lo llaman y le dicen. Por ejemplo, Bueno, en mi caso llamaban no solamente al canal, llamaban, ¿cómo se llama?, a la casa y amenazaban y le decían, mira, tu marido está en tal sitio y lo vamos a matar, tu hijo está en tal sitio y lo vamos a matar, ese tipo de cosas. ¿Eso se sigue haciendo o se hacen otras cosas? No, es distinto ahora porque ahora, fíjate, de repente te pintan una especie de grafiti en la puerta de la casa, la gente siente que lo están persiguiendo y observa que es el mismo carro que lo está persiguiendo. Se han cuidado un poco en ese aspecto, ¿no? De que no es una cuestión directa. Hay algunos mensajes que a través de las redes sociales se les envía de perfiles anónimos, esa es la verdad, donde se les amenaza inclusive. Pero se han cuidado, por supuesto, de poder determinar la persona que es afectada. Bueno, me llamó fulanito, fue alguien, o sea, eso no, ha sido muy complicado. Y de hecho, en esa materia tenemos pocas denuncias. Tenemos 3 denuncias de gente que nos llamaron por teléfono, son muy pocas, y con información que no es mucho lo que se pudo hacer. Sino de todas formas, sigue habiendo campañas. No sé si como antes, porque mi cara aparecía en el centro de Caracas en unos afiches, ¿no?, como un traidor, no sé a quién, ¿ok? Pero ahí aparecía esa cosa. Eso se sigue haciendo contra los periodistas.
No, en eso ha cambiado un poco. El año pasado en las redes hubo una campaña terrible donde presentaron una especie de flyer, de memes en las redes, donde colocaron a 8 periodistas aproximadamente acusándolos de distintas cosas, ¿no? Desde traidores y vendidos, agentes del imperio, ese tipo de cosas. Eh, pero la persecución directa, como te decía, de la llamada ha disminuido realmente, y entonces todo ha sido como en términos generales, amplios, de campañas generales a través, sobre todo de las redes sociales, de intimidación a través de las redes sociales, o intimidación cuando están en un proceso de cobertura periodística, se hace con funcionario, amenaza con quitar el celular, yo te puedo llevar preso, no puedes grabar. Entonces entra ya en el campo de la instigación, del hostigamiento, y más que de la amenaza, dependiendo si hay una amenaza mayor o... Pero O sí, hay una directamente constante... amenazando al dueño del canal de televisión o de la emisora de radio, como antes hacía José Vicente Rangel, que los llamaba directamente. No, no tenemos conocimiento de ese tipo de ni denuncias de ese tipo, y no tenemos nada de eso. Bueno, como denuncia en el colegio no tenemos, no hemos recibido ninguna de esas. Ahora, sí hay toda una campaña porque nosotros consideramos que esto forma parte de una política de Estado, porque la agresión a periodistas y medios es parte de una política de Estado en Venezuela, porque lo que busca es censurar la información y que el ciudadano no esté debidamente informado de lo que acontece. E insisto, entonces, que la búsqueda es que ese ciudadano o esas personas puedan acceder a la información solamente a través de los medios dependientes del gobierno venezolano. Por último, el venezolano está bien informado hoy en día. No porque haya buenos No, periodistas, sino porque puede leer buena información. Está bien informado el venezolano. hay medios que hacen todo un esfuerzo, que pudiese mencionar, son muchos, sobre todo los medios digitales, han hecho un gran trabajo, un gran esfuerzo, pero es que lamentablemente estamos en una situación donde la desinformación reina. Yo decía que es global, ciertamente es global, pero en el caso venezolano están muy desinformados, más allá del esfuerzo que hacen los medios de comunicación y los periodistas para llevar la información al día. Pero el ciudadano común está desinformado. Y es una combinación que tiene que ver con todo ese proceso de desinformación que se maneja de las alturas del poder dentro de la estrategia, y por otro lado el propio caos de las redes sociales y la realidad que en ella vemos, observamos. No, esto es parte de lo que se va a poder escuchar y se puede discutir, ¿no? En este conservatorio de desinformación y distorsiones comunicacionales con Edgar Cárdenas en la Universidad Santa María. Vuelvo a repetir el sitio y la hora: lugar auditorio 3 de Fases, módulo 6, hora 8:15 de la mañana, viernes 29 de abril. Bien interesante, entonces, de verdad que muchísimas gracias, Edgar, y suerte mañana, ¿sí? Espero que te dejen informar y no desinformen a la gente. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo, saludos a la audiencia. Gracias.